Muy buenas tardes, mi nombre es Heidi Pérez y el siguiente video es un análisis del caso de David Reimer para la materia de ética en psicología de la Universidad del Valle de México. Primeramente, les daré una breve descripción del caso. En el año de 1965, en Winnipeg, Canadá, nacieron los hermanos gemelos idénticos Bruce y Brian Reimer. Cuando ellos tenían 7 meses de nacidos, ambos empezaron a presentar problemas para orinar y los médicos recomendaron a sus padres el realizarles una circuncisión. Al momento de realizar la cirugía a uno de los hermanos, Bruce, hubo un problema, ya que los médicos utilizaron un cauterizador eléctrico y un fallo en la corriente provocó que se quemara el pene del niño. Este hecho dejó el pene en un estado necrótico, lo cual provocó que en unos días el miembro se le desprendiera. Estamos hablando de que en esta época la cirugía de reconstrucción genital se encontraba en una fase muy prematura, hecho que no le daba opciones al pequeño. Unos meses después del accidente, los Reimer vieron en televisión al Dr. John Money, un psicólogo prestigioso y conocido a nivel mediático. Este tenía una teoría acerca de la reasignación de género. Decía que el género de las personas era debido a la educación, es decir, el género era aprendido. Dependía más de la educación que de lo biológico. Su condición de género podía ser cambiada mediante un tratamiento de educación determinado. Los padres de los gemelos acudieron a él con la esperanza de obtener una solución para el problema de su hijo. Al llegar con el Dr. Money, este les planteó a los señores Reimer su teoría y los convenció de que era la única y la mejor opción que tenía el bebé. Para Money, esta era una gran oportunidad para demostrar lo que decía y aprovechó el caso de los gemelos, ya que con ellos tendría la oportunidad de hacer todos los análisis y experimentos necesarios, ya que no solo contaba con Bruce, sino también con el hermano gemelo. Esto fue para Money una grandiosa oportunidad de examinar el comportamiento y los cambios que podían surgir al educar a uno como niña y a otro como niño, y de esta manera confirmar su teoría y poder comparar las diferencias surgidas debido a la educación. Money aconsejó a los padres a someter al pequeño a una educación según su nuevo género. Fue vestido y tratado como niña y se le cambió el nombre a Brenda. Los padres tenían que tratarla así y nunca mencionarle que biológicamente nació siendo un niño. A pesar de todo, Brenda era muy masculina y no lograba convencerla de que hiciera cosas de niñas. Casi no tuvo amigos y los demás niños se burlaban de ella. Odiaba los vestidos y las muñecas. Conforme fue creciendo, el Dr. Money la sometió a un tratamiento hormonal, pero a pesar de eso, al llegar a la pubertad, ella empezó a desarrollar musculatura varonil. Su hermano decía que lo único que los diferenciaba era el cabello largo. Al llegar la pubertad, ella empezó a presentar tendencias suicidas, pero Money no lo tomó en cuenta y siguió con su tratamiento. Las terapias de Money incluían ver imágenes de tipo sexual y después obligaba a los gemelos a realizar entre ellos movimientos y caricias sexuales. A esto lo llamaba ensayo sexual. Conforme Brenda fue creciendo, su vida se deterioraba más y sus intentos de suicidio fueron cada vez más recurrentes. Fue en ese momento en que los padres decidieron terminar con el tratamiento de Money y contarle toda la verdad a sus hijos. Al saber la verdad, Brenda volvió a cambiar de sexo, se realizó una cirugía de reconstrucción y volvió a cambiar de nombre, esta vez llamándose David Reimer. Al parecer todo estaba mejor en la vida de David. Al volver a su identidad biológica, sus cirugías fueron un éxito y unos años más tarde se enamoró de una mujer y se casó con ella. Poco tiempo después, su historia se hizo pública. David decidió contar a los medios todo lo que había pasado en su vida, hecho que desgraciadamente no le dejó nada bueno, ya que fue discriminado por la sociedad y su mujer, al enterarse de todo, lo abandonó.
En su trabajo lo despidieron. Esta situación le trajo a su hermano Brian una gran culpabilidad. Él se sentía culpable de todo lo que David había sufrido durante toda su vida, sin dejar a un lado todo lo que él mismo también había pasado durante su niñez en las terapias de Money. Él ya estaba involucrado en drogas debido a su gran trauma y depresión, y cuando a David lo abandona su mujer y es despedido de su empleo, esta culpa y depresión aumentan, llevándolo a cometer suicidio con una sobredosis de antidepresivos. Después de tanto, y ahora con el hecho de la muerte de su hermano, David se involucró en problemas de alcohol y finalmente, poco tiempo después, también se suicidó dándose un tiro en la cabeza con una escopeta en el estacionamiento de un supermercado. Tras conocer todas las causas que llevaron al Dr. Money, se pueden ver todas las faltas éticas que existieron en el caso y cómo afectó a los pacientes, los cuales fueron víctimas de negligencia. Éticamente, no se debe dañar ni experimentar con un paciente, sino más bien brindar un servicio que le ayude a superar lo que le aqueja. Money ignora por completo la ética y la moral y actúa sin respetar la integridad de sus pacientes. La terapia de reorientación sexual del Dr. Money tuvo consecuencias perturbadoras para ambos pacientes. Entendiendo a la ética como la ciencia que estudia los actos humanos para un obrar en forma consciente y la moral como normas establecidas que rigen nuestra conducta, sabiendo que los principios éticos nos orientan de qué hay de bueno y realizable en unas acciones y qué hay de malo y evitable en otras, además de comprender que el código deontológico se enfoca en reglamentaciones cuya función es evitar que el psicólogo cause daño a otras al ejercer su profesión, podemos darnos cuenta que para empezar no hubo ética, en un principio por los médicos que realizaron la operación, ya que hubo negligencia por parte de ellos y quizá también por parte del hospital, ya que hubo falla del equipo quirúrgico que David no salió bien de una cirugía considerada simple, llegando al grado de perder el miembro. Posteriormente, y lo más grave e inadmisible en este caso, la decisión que tomaron el psicólogo y los padres de David. El Dr. Money no llevó a cabo un buen manejo entre los derechos del paciente y sus obligaciones como psicólogo, ya que como profesionista de la salud mental, su objetivo era buscar la mejor estabilidad mental y emocional del paciente y sumándolo, que debe actuar de acorde al código ético. Sin embargo, en este caso se puede notar que el psicólogo usó a David para comprobar su teoría y mejor aún teniendo al hermano gemelo para también utilizarlo como experimento, poniendo así sus intereses personales por encima de la salud del paciente. Su teoría decía que el género es adquirido más que innato, es decir, una condición cultural más que biológica, inventando un concepto de género. Pérdida de identidad, abuso de parte de otros niños, el engaño, el abuso sexual y mental, la soledad, la falta de empatía social, el rechazo, la depresión, un divorcio, el suicidio de un hermano y la muerte misma fue lo que le dejó a David la terapia del Dr. Money. El Dr. Money atentó contra la integridad de David desde el momento en que sugirió a sus padres el proceso de cambio de sexo, haciéndolo para tratar a los gemelos como variables para su experimento. Esto representa un conflicto de intereses en el que predomina la ambición del doctor sobre el bienestar de David. Por lo tanto, queda una vez más comprobada la falta de apego al código ético. La ausencia de una conducta ética resultó en el daño permanente e irreversible en la vida de los hermanos Reimer. Los principios y normas de conducta ética del psicólogo que se transgreden en este caso son el respeto a los derechos y a la dignidad de las personas, los procesos terapéuticos del psicólogo y los métodos que aplicó para ellos fueron muy violentos. Cuidado responsable. Este principio fue totalmente infringido al no mantener una clara información con los padres del paciente sobre cada uno de los procedimientos que se iban a aplicar. Integridad en las relaciones. En la etapa de la adolescencia de los hermanos Reimer,
Fueron sujetos a procedimientos y terapias que eran invasivas. No se cuidó la integridad en las relaciones que se tenía como paciente y psicólogo, y cada práctica terapéutica ellos se sentían incómodos y el Dr. Money nunca cambió de estrategia para evitar esto. Responsabilidad hacia la sociedad y la humanidad. El psicólogo no es juzgado por su forma de actuar en cada una de las actividades practicadas con los hermanos Reimer, aún sabiendo que se infringieron normas y principios del código ético. En conclusión, el caso de David Reimer es un claro ejemplo del daño físico, mental y emocional que se puede causar al ser un profesional de la salud y no dirigirse de acuerdo a las normas establecidas en el código ético. Este ejemplo nos muestra la importancia de estar estrechamente conectados a las reglamentaciones impuestas en dicho código.